Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta casa que es sello de tu esencia, a toda la familia, a todos aquellos que nos acompañan, que están aquí, pero que también nos acompañan por las redes. Y hoy es un día especial, hoy es un tiempo de coidonía, pero hoy es un tiempo especial porque hoy vamos a entrar a profundizar en uno de los libros que nos habla de la profundidad de alguien que nosotros hemos perdido, que se llama Jesús. Sin el concepto que nosotros tengamos de Jesús va a interferir en nuestras vidas, va a interferir o para bien o para mal. Cuando una persona pasa una prueba difícil, el tamaño de su Dios se importa. ¿Por qué? Porque si vemos al Dios que nosotros tenemos, un Dios débil, un Dios pequeño, entonces cuando tengamos una prueba, a lo que menos vamos a recurrir es a Dios, porque lo vemos pequeño, insignificante, indiferente y demás. Por eso es tan importante para nosotros poder ver sobre todo a Jesús como el gran Mesías, el gran Jesús, el gran Cristo, que se muestra a las vidas y que las personas cuando conocen a ese Jesús o a ese Cristo, su vida son completamente transformadas. Son transformadas no de una manera vacía o alguien que trata de cambiar una conducta, sino que profundamente son transformados. Y si hay un libro en la Biblia que nos muestra quién es realmente Jesús, con unas expectativas muy altas, donde toman a un pueblo que le cuesta creer en un Dios hecho carne, pero este evangelio es un evangelio que nos lleva precisamente tiene el reto de intentar de acoger personas incrédulas, personas que ni siquiera conocen de Dios, otros que conocen de Dios, a que puedan conocer a Jesús. Por eso en esta mañana yo te invito a que nos podamos conectar con este libro para poder entrar a conocer quién es Jesús. Amén. Por eso hoy te voy a invitar a que puedas leer Juan capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 18, pero antes de ello quiero hablarte de quién escribe este libro, o este evangelio, lo conocemos como los evangelios. La palabra evangelio quiere decir de las buenas nuevas, de quien habla allí. Juan lo conocemos como el discípulo amado de Jesús, el discípulo amado. ¿Cómo lo conocemos? Como el discípulo amado. Este hombre conoce al Señor, dicen que pudo recostarse en el corazón de Jesús y que conoció a Jesús. Y él por allá se dice que en de los años 70 a los años 90 después de Cristo, él se va por allí a Éfeso y de Éfeso empieza a escribir el Evangelio. Y el propósito de este Evangelio es que las personas puedan conocer a Jesús como Dios hecho hombre, como Dios hecho carne y como un Dios que transforma vidas. Y el gran reto de Juan es precisamente escribir este evangelio y mostrar a Jesús como el Mesías esperado, pero también mostrarlo como Dios. Ese es el gran reto que Juan tiene. Entonces Juan escribe este evangelio y lo escribe con un propósito. El propósito está, luego si usted lo quiere buscar, está en Juan capítulo 20, versículo 31, donde él dice que básicamente le está hablando a los judíos que les costaba creer y que estaban esperando al Mesías. Dijo, Jesús es el Mesías y todo aquel que crea en él y se mantenga en él vivirá. Amén. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. A veces uno se puede empezar a estudiar el Evangelio de Juan y meterse por otros lados, pero no, realmente el propósito del autor como tal, ese es el propósito, que conozcamos a Jesús, que lo conozcamos como Dios, que lo conozcamos como el Mesías esperado y que lo conozcamos como aquel en el cual nosotros tenemos que creer. Amén. Entonces allí empieza de la siguiente manera y quiero que me acompañe. En el principio, dice Juan 1, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Dice versículo 10, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció.
Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio, del cual clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Amén. Miren lo que pasa. Juan arranca con una bomba. Este texto que vamos a estudiar es definitivamente una bomba porque transforma completamente nuestra manera de pensar. ¿Por qué necesitamos estudiar o profundizar en esto? A Jesús se le conoce como la piedra angular. ¿Cómo se conoce? Ahora, ¿alguien sabe qué es la piedra angular? La piedra angular, como tal, se reconocía, haga de cuenta que usted es un arquitecto o un amigo que es un arquitecto, y él decide que así va a ser la obra, determinadas están las columnas, así vamos a colocar el piso y demás, pero generalmente ellos tienen una piedra que apunta a cómo va a ser la construcción, ¿de acuerdo? Y está cimentada, toda la construcción está cimentada sobre una piedra. Amén. Ese mismo concepto es el mismo concepto bíblico donde dice: la piedra de su fe, dígale al que está a su lado, la piedra de su fe es Jesús. Si usted no conoce a Jesús, no puede tener una fe clara o construir un edificio en esa fe. Amén. Nuestra razón de ser como cristianos es Jesús. ¿Y por qué necesito conocer a Jesús? Porque Jesús es lo que me va a indicar qué debo hacer con mi vida. Jesús me da salvación, me da propósito, me dice qué pasó antes de que yo viniera y qué va a pasar en esta tierra conmigo y qué va a pasar después de que me vaya a esta tierra. Él es el propósito, Él es la piedra angular, sobre Él está fundamentado. Pero el problema tuyo y mío es que nosotros tenemos un concepto muy vago de lo que es Jesús. Y cuando Juan tiene una audiencia, cuando Juan está escribiéndole a una audiencia en general. Todos los evangelios San Mateo, San Marcos y San Lucas, los sinópticos se están refiriendo, se conocen la teología como los sinópticos porque tienen como una visión parecida a Jesús. Cuentan historias muy parecidas entre los tres. Pero cuando llegamos a Juan, Juan la rompe. Juan parece que es el discípulo diferente. Porque Juan lo que quiere hacer es mostrarle a los judíos que el Mesías había llegado, pero también se dice que este es un evangelio escrito para todo el mundo, para que pueda conocer que Jesús es el Dios, el Salvador, la luz del mundo. Amén. Entonces, cuando él empieza a escribir estos versículos, los primeros allí es una bomba, porque empieza a mostrar a Jesús quién es. ¿Cuántos de nosotros sabemos o queremos conocer más de Jesús? Amén. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, en buscar ello. Entonces allí empieza de la siguiente manera. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Parece un trabalenguas, pero míralo allí. En el principio, yo me lo leeré. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando viene en el contexto dice en el principio. ¿En el qué? Principio. Juan se echa un cabezazo y dice: para empezar a escribir el evangelio voy a pensar en Génesis. Y en Génesis, cuando empezamos a leer la Biblia, llega y dice: en el principio Dios creó. ¿Recuerdan? En el principio. Esa misma recurso lo utiliza acá y él empieza a decir en el principio. La palabra, entonces, cuando él está hablando en el principio, está hablando de que en el inicio la palabra ya existía. ¿La palabra ya qué? Existía. Entonces, antes de que nos volvamos un enredo, voy a reconocer que Jesús, cuando esté hablando de Jesús, le voy a colocar 3 nombres para que lo comprendamos, simbólicamente hablando. Le voy a colocar la palabra, le voy a poner el logos y le voy a poner el verbo.
¿De acuerdo? Entonces, cuando le está hablando de logos, estoy hablando de Jesús. Cuando está hablando de la palabra, ¿estoy hablando de quién? De Jesús. Cuando está hablando del verbo, ¿de quién estoy hablando? De Jesús. Porque ahorita cuando empiece la charla más profundamente se va a pegar la confundida. Entonces necesito comprender eso. Entonces lo primero que me está diciendo Juan, y le está diciendo a los judíos, a los filósofos griegos y a todos aquellos que les estaban compartiendo el evangelio, les está diciendo, desde el principio Jesús ya existía. Porque empieza a decir, en el principio la palabra ya existía. ¡Wow! Pero luego no es cuando María vino y lo concibió. O sea que Jesús ya existía desde el principio. ¡Wow! Le parte la cabeza. Les está diciendo, ¿cómo así? ¿Jesús ya existía? Sí, ya existía. Ahora, para poder comprender el texto de por qué llegamos dice la palabra en algunas versiones, en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, tienen diferente interpretación. Algunos utilizan la palabra, otros utilizan el verbo. Entonces, cuando en algunas Biblias dice, el verbo, en el principio el verbo ya existía y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Pero realmente la palabra que más se acerca al original, recuerden que la traducción de la Biblia fue escrita en griego, ¿sí? En griego coideo, y que allí entonces están tratando de interpretar el texto y luego lo están traduciendo para nosotros. Entonces en el original, cuando habla en el principio la palabra, estaba refiriéndose en el principio el logos. ¿A qué se está refiriendo el logos? Y para que no se vayan a enredar. Resulta que los filósofos griegos, voy a hablar no tanto de los judíos, sino los filósofos griegos, creían que el principio de todo lo que fue creado fue por una fuerza. Pues fue por una ¿qué? Fuerza, pero una fuerza impersonal. No se lo daban a un dios y demás. Ellos decían, todo lo creado, todo lo que hay hasta el universo y demás, la tierra y demás, fue creado por un logos, por una fuerza, no por un hombre. Pero entonces cuando Juan empieza a escribir y dice, en el principio el logos ya existía, empieza a decirle que ese logos no es una fuerza, sino que ese logo es un hombre. Y que ese hombre vino a habitar sobre nosotros y que por ese hombre fue creado todo. Amén. Entonces, cuando hablamos del logo, le está diciendo Juan, ustedes judíos, ustedes filósofos griegos que tienen un concepto del universo, quiero decirle que el logos ya existía desde el principio y que ese logos estaba con Dios y que ese logos era Dios. Amén. Cuando habla luego de ese logos, entonces empieza la manera de traducir en el original a la palabra en la manera tradicional. Miren eso porque si no lo vamos a enredar. Cuando dice logos, como la manifestación de Dios, empieza a llevarlo a otra interpretación bíblica o el vocablo para escribir la palabra logos es palabra. ¿Es qué? Palabra. Miren esto. Dios Padre, voy a hablar de Dios Padre. Dios Padre tiene una esencia y tiene un pensamiento. ¿Amén? O tiene pensamientos. Esencia y pensamientos. Y tiene palabra. Todo eso es Dios. Esencia, tiene más cosas, pero estoy hablando de 3 cosas acá. Esencia, pensamientos y palabra. Amén. Entonces, se puede decir que donde está la palabra está ¿quién? Dios. Donde está la esencia está la palabra. Donde están los pensamientos de Dios está ¿qué? La palabra. Pues está Dios. Amén. Estamos tratando de jugar ahí, pero quiero que tengan claro eso. Entonces está diciendo que la palabra entonces es la manifestación de Dios. Entonces cuando alguien toma y dice Jesús es la palabra, se está refiriendo a la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. O sea, se está refiriendo a que el Padre, cuando habla la palabra es Jesús. ¿La palabra es qué? Jesús. Amén. O sea, me está diciendo que la manifestación de Dios es la palabra. ¿Y la palabra quién es? Jesús. Entonces miren esto. Dios el Padre no tiene pies o manos para hacer la creación. Él no corrió y empezó a hacer, aquí vamos a hacer las montañas, aquí vamos a hacer
los ríos y demás. No, Él dice que todo fue hecho por medio de su palabra. ¿Por medio de qué? De su palabra. Entonces, cuando Él está diciendo que Él hizo todo por medio de la palabra, se está refiriendo a que Él hizo todo por medio de ¿quién? De Jesús, sin miedo. ¿De qué? De Jesús. Entonces, el contexto de que algunas personas conozcan a Dios como la palabra es adecuado. Hay algo que en el Antiguo Testamento, bueno, hay unos escritos que es el Targú. El Targú se refiere a que los textos hebreos donde fueron escritos fueron traducidos al arameo. Amén. Y al traducirlos al arameo, allí encontraron algunos pasajes donde hay un pasaje donde Moisés dice lo siguiente. Moisés dice, y Moisés trajo al pueblo para que el pueblo se acercara a Dios. Amén. Pero en ese contexto el Targum, en el arameo, dice algo así como, y Dios, Moisés sacó al pueblo para que se encontrara con la palabra. ¿Para que se encontrara con qué? Con la palabra. O sea que les está diciendo que en el Antiguo Testamento todos los judíos, cuando les hablaban, ahí viene la palabra, estaban diciendo, ahí viene ¿quién? Dios. Amén. O sea, cuando estaba diciendo, ahí viene la palabra, está diciendo, ahí viene ¿quién? Dios. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando se está refiriendo aquí a la palabra, se está refiriendo a dos cosas. Se está refiriendo a que es Jesús, pero que también tiene que ver con Dios. O sea, que les estaba diciendo a los judíos, miren, Jesús es la palabra. O sea, que Jesús es Dios. Y ahí empiezan las complicaciones porque se empieza a decir, pero entonces Dios es que hay un contexto que se llama, o hay algo que tenemos que manejar y se llama la Trinidad. Y la Trinidad tenemos que reconocer que Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ese contexto de la Trinidad a veces nos cuesta comprenderlo porque pensamos a veces como no, Diosito está allí y Él es Jehová de los ejércitos y entonces Él creó a Jesús. Y entonces si Él creó a Jesús y entonces el Espíritu Santo no es una persona sino es un poder. Pero aquí en este texto empieza a romper toda esa clase de pensamientos y empieza a decirme que en esencia el Padre y el Hijo y aún el Espíritu Santo en esencia son los mismos, pero tienen una identidad diferente. Amén. Voy a poner un ejemplo cortico. Haga de cuenta que usted va a jugar un equipo de 3. ¿Cuántos han jugado banquitas acá? ¿Sí? Meramente son de 5, pero le va a cambiar la regla. Usted tiene 3 y va a jugar contra otros 3. Usted representa un equipo. Ese equipo tiene, posiblemente uno es arquero y posiblemente los otros 2 tienen una posición diferente, pero pertenecen a un equipo. ¿De acuerdo? Podríamos decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman a Dios. En el principio, con la palabra Dios, aparece el Elohim. Y la palabra Elohim se refiere como a un triángulo. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo, recuerden que tiene 3 líneas que son exactamente la misma. ¿De acuerdo? Eso es la línea que está allí. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que el Señor lo que nos quiere mostrar es que aquí empieza a hablarnos de cosas profundas cuando Él dice en el principio la palabra ya existía. O sea que en el principio Jesús ya existía. Y Jesús estaba con Dios. ¿Y Jesús era quién? Dios. Ese es Juan 1. Ahí, cuando yo empiezo a comprender que Jesús es logo, palabra, y luego utiliza una palabra que se llama verbo. Entonces algunos traducen no logos, no palabra, sino traducen el verbo. Y ese verbo tiene que ver con un contexto más latinoamericano. Cuando nosotros utilizamos en una frase, Andrés salió a correr, ¿cuál es el verbo? Correr, o sea, es la acción. Él sale a correr. A eso se está refiriendo el verbo. El verbo es como la acción de Dios el Padre, como que fue creado todo. Amén. Es importante que yo pueda comprender eso. Lo otro que dice allí es lo siguiente. Juan 1:1 y dice, la palabra estaba con Dios. La palabra estaba con, ¿cómo se refiere? Con Dios. Hay una conexión, la palabra con. Y esa palabra con
se está refiriendo a, miren, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y se está refiriendo a intimidad. ¿Qué se está refiriendo en esa palabra con? En el original, a intimidad. Entonces se está refiriendo que el Padre y el Hijo tenían una intimidad en la eternidad. O sea, que el Padre, antes que todos fuéramos creados, Él ya tenía una intimidad con el Padre. Eso nos está refiriendo a eso, a que allí hay una unión. Ahora, luego llega y dice allí Juan 1:2, el que la palabra ya existía, es que el que es la palabra existía en el principio con Dios. Pásalo a la siguiente. Miren eso allí. El que es la palabra, ¿quién es la palabra? Jesús. Y entonces, ¿quién existía desde el principio? Jesús. O sea, que me está diciendo que hay una preexistencia de Jesús antes de que fuera creados los cielos y la tierra. Amén. Miren lo que dice luego allí, Juan 1. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin ¿qué? Sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. Miren esto aquí lo que está diciendo. O sea, es fuerte, por favor, presten atención. Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. ¿Y nada fue creado sin quién? Sin Jesús. O sea, que en el principio todo lo creado fue creado en Jesús. Y nada fue creado sin ¿qué? Sin Jesús. Y luego dice, la palabra le dio vida, o sea, podríamos decir que Jesús le dio vida ¿a qué? A todo lo creado. ¿Y su vida trajo luz a quién? A todos. Miren lo que me está diciendo. Jesús creó todo con el Padre, es el agente creador, y se está refiriendo a que Dios le dio vida a eso creado. Eso a mí me partió. Digámoslo así, que si tuviera que tomar un texto de algo personal para mí cuando lo estudié fue esto. Tu desánimo, tu tristeza, tu falta de sentido en la vida, tu falta de esperanza en la vida, es porque no te has encontrado con aquel que te da vida. Y el único que te puede dar vida, porque todo fue creado por Él y en Él, es Jesús. Amén. O sea, esa situación, esa lucha que tú tienes personal y demás, tiene que ver con Jesús. Ya voy a terminar ahorita hablando de eso. Y luego versículo 5, y dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces dice Juan que Jesús, además de ser logos, además de ser la palabra, además de ser verbo, dice que es la luz. ¿Es la qué? La luz. ¿Y qué es esa luz? La luz que brilla en la oscuridad. ¿En cuál oscuridad? La oscuridad del pecado. El hombre ha sido cegado completamente del pecado y el hombre piensa que no necesita a Jesús o que no necesita esa luz. Una vez me encontré con un hombre que el hombre tenía problemas de adicción y él me dijo que durante mucho tiempo ha intentado cambiar y que no podía hacerlo. Y yo le dije a él que él necesitaba que Jesús viniera y alumbrara su vida. ¿Para qué? Para que él encontrara el camino, para poder salir de esa adicción. Él no podía encontrarlo por sí mismo, sino él necesitaba esa luz, porque su vida estaba alumbrada o llena de oscuridad. Amén. Entonces aquí cuando está diciendo la luz brilla en la oscuridad jamás podrá apagarlo, es que está refiriéndose precisamente a eso, que nada puede apagarlo. Juan 1:6. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran para su testimonio. Juan no era luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo conoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Está diciendo que Jesús toma ¿a quién? A un hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era respetado por los judíos. Y lo toma como un testigo de que Jesús era la luz. Y él empieza a hablar ¿de quién? De Jesús. Versículo 12. Y vamos llegando aquí a algo bien importante. Pero a todos los que creyeron en él, ¿en quién? En Jesús. Y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos ¿de quién? De Dios. Miren esto. Miren lo que está diciendo el texto. Si usted se cree que es hijo de Dios,
sin creer en Jesús, ¿es hijo de Dios según lo que dice el texto? No. Para llegar a ser hijo de Dios, ¿qué necesito creer? En Jesús. Y dice que Él vino al mundo, que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Bueno, perdón. Y lo recibieron y les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Luego dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? De Dios. Ahora me está diciendo que para que tú y yo nos convirtamos en hijos de Dios, necesitamos una intervención espiritual de parte de Dios. O sea, no es como que, ay, hoy me quiero volver a Cristo. No, necesitas una intervención de Dios para que Él renueve tu vida y nazcas a una nueva naturaleza. Allí lo está diciendo cuando dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. O sea que para que venga esa esperanza, para que realmente te puedas acercar a Dios, necesitas una intervención del Señor y por eso el Señor te ha traído a este lugar para que puedas creer en Él. Versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir. ¿Vino qué? A vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces dice que ese hombre se encarnó y se hizo hombre. O sea, ese Dios se hizo hombre y empezó a habitar sobre nosotros o con nosotros. Amén. Él vino a vivir con nosotros, entre nosotros, y empezó a mostrarnos su amor inagotable. Y allí podemos ver su gloria, el único. Y empezamos a ver algo, que el Hijo revela al Padre. ¿El Hijo revela a quién? Al Padre. Versículo 15. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando yo decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Eso está diciéndolo Juan. Juan es otro Juan que es Juan el que empieza a hablar del Mesías. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Amén. Lo que intentamos durante este corto momento es ver lo siguiente. Jesús es la palabra. Jesús existía desde la creación, desde el principio. Jesús tenía una intimidad con el Padre y Jesús era Dios, o Jesús es Dios. Amén. Y dice que necesitamos de la intervención de Jesús para que realmente nazcamos de nuevo. Amén. Eso es lo que nos dice Jesús. Ahora termino con esto. La palabra aquí me está diciendo que yo necesito que me des vida para poder vivir. Dame vida. Así he titulado este mensaje. Dame vida. Lo único para ti y para mí que nos puede dar vida es Jesús. ¿Es quién? Jesús. Y necesito acercarme a ese Jesús para que mi vida pueda ser impactada. Amén. Quiero darle gracias a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Gracias por este tiempo y espero que puedan estudiar allí su palabra. Gracias.